Buenos días. En el último vídeo habíamos hablado de cómo calcular la suma de n términos de una progresión aritmética. Dijimos la suma de los n primeros términos, pero en realidad podríais tratarlo con cualquier número. Esto es porque realmente tú puedes coger y si quieres sumar desde el 3 hasta el 17, pues dices que el 3 ahora sea tu primer término, te olvidas de los dos primeros y el 17 va a ser el 15 porque has empezado más allá. Entonces, ya está. Pero bueno, generalmente se pregunta con la suma de los n primeros términos y por eso no le quiero dar más vuelta a ello. Si os fijáis en el índice que teníamos, que lo tenemos aquí arriba, a ver, se ha movido esto, en el índice que teníamos en esta pizarra, habíamos visto ya las progresiones aritméticas, la definición, el término general y hemos visto la suma de términos. En este vídeo de ahora lo que vamos a ver es cómo interpolar. Entonces, lo primero, ¿qué es interpolar? ¿Qué es interpolar medios aritméticos? Pues vamos a ponerlo, interpolación. Vale, pues interpolar medios aritméticos consiste consiste, que me vaya a la siguiente frase, consiste en averiguar el valor de una cantidad indicada de números de modo que formen una progresión aritmética. De modo que formen una progresión aritmética. Vale, entonces, ejemplo. Imaginaos que nos dicen que tenemos dos términos, nos dan dos números que van a ser el principio y el final, y nos dicen que averiguamos una serie de términos que van en medio. ¿Cómo nos dicen esto? Pues nos dicen, por ejemplo, interpola 5 medios aritméticos entre el, pues por ejemplo, nos dicen entre el 7 y el 61. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues lo que nos están diciendo es que hay una sucesión aritmética que empieza en el 7, que acaba en el 61 y que aquí, entre medias, tiene 5 numeritos. 1, 2, 3, 4 y 5 numeritos, que no sabemos cuáles son. Pero lo que sí sabemos es que están en progresión aritmética. Es decir, que aquí estamos sumando una cantidad que, si os acordáis, habíamos llamado diferencia, aquí la misma, aquí la misma, aquí la misma, aquí la misma y por último, aquí la misma. Siempre estamos sumando esa cantidad llamada diferencia. ¿Cuál es la clave aquí para averiguar? Pues la clave es averiguar esa diferencia. Porque si averiguamos esa diferencia, imaginemos que decimos que la diferencia vale 4, pues yo sé que 7 más 4, después otra vez más 4, después otra vez más 4 y así sumamos. Entonces, la clave detrás de esto está en una idea que parece una tontería, pero que es importante. Y es que si yo tengo cualquier cosa que quiera dividir poniendo aquí entre medias n palitos o n cosas, lo que sea, me quedan n más 1 huecos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si pongo, por ejemplo, si quiero poner aquí entre medias de estos los 5 palitos, me van a quedar 6 huecos. Vamos a comprobarlo, mirad. 1, 2, 3, 4, 5 palitos. ¿Cuántos huecos me han quedado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 huecos. No me han quedado iguales, pero es número de palitos y número de huecos. Y vale con cualquier cosa, porque siempre cada palito te deja un hueco a la izquierda, te deja un hueco a la izquierda, menos el último, que te deja el hueco a la izquierda y el hueco a la derecha. Te deja dos huecos.
¿Qué quiere decir eso en nuestras sucesiones? Pues en nuestras sucesiones lo que quiere decir es que efectivamente si quiero poner 5 medios aritméticos, si quiero poner 5 palitos, tengo que hacer 6 huecos, tengo que hacer 6 saltos de la diferencia. Entonces, ¿cómo averiguo cuánto vale la diferencia? Pues muy sencillo, vamos a hacerlo aquí abajo. Como quiero interpolar 5 medios aritméticos, lo que hago es averiguar cuánto vale dividiendo todo el espacio que tengo que recorrer entre los 6 huecos que se me quedan. Si os fijáis el ejemplo de antes, que lo voy a poner aquí porque es que se me chocaba contra lo que tenía. Si yo aquí tenía 5 palitos y los intento poner un poquito más iguales, 1, 2, 3, 4 y 5, yo averiguo cuánto mide desde el inicio hasta el final, inicio hasta final. Y si yo, por ejemplo, averiguo que esto de aquí mide 60, no es el caso en nuestro ejemplo, pero imaginaos que midiese 60, cada trocito de estos tiene que medir 10, para que cuando unamos los 6 trocitos que miden 10, nos dé 60. En nuestro ejercicio, ¿cuánto mide de 7 a 61? Pues 61 menos 7, que nos queda igual a 54. Bueno, pues como tengo que hacer 6 veces la diferencia y avanzar 54, la diferencia es 54 partido por 6, que es 9. Es decir, cada vez que estoy sumando 9. Ya no tengo necesidad de poner diferencia, sino puedo poner directamente 9. Y eso me permite averiguar los números. Si teníamos que el primero era 7, si le sumo 9, me debería quedar 16, 25, 34, 43, 52 y por último 61, que forman una progresión aritmética. Y esto me puede valer con cualquier otro valor, es decir, me pueden pedir, por ejemplo, que interpola, otro ejemplo, interpola 3 medios aritméticos entre, pues por ejemplo, 120 y 72. Es decir, como queremos interpolar entre el 120 y el 172, eso significa que el primero de los términos sería el 120, aquí lo tenemos, y el último sería el 72. Como veis, el primero es más grande que el último, así que la diferencia nos debería salir negativa porque estamos decreciendo. Y como quiero 3 medios, uno vamos a poner aquí, otro vamos a poner aquí y otro que vamos a poner aquí. Desde el 120 hasta el primer medio hay un salto, 2 saltos, 3 saltos y 4 saltos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo averiguamos de cuánto es cada salto? Pues lo que hacemos siempre es el último menos el primero. 72 menos 120, que nos sale menos 48. Y la diferencia es menos 48, que es lo que mide desde el principio hasta el final. La dividimos en 4 saltos. Menos 48 entre 4. Cada uno de los saltos debe de medir menos 12. Es decir, que si el primer término es el 120, cuando le sumamos menos 12, o lo que es lo mismo, le restamos 12, nos vamos al 108. Si después le restamos 12, nos iríamos al 96, después nos iríamos al 84 y por último el 72. Tenemos 3 medios aritméticos entre el 120 y el 72. ¿Y podemos poner esto con una fórmula? Por supuesto. Entonces bajamos un poquito más para que no perdamos los ejemplos, pero que podamos tener una fórmula aquí debajo y lo hacemos aquí. ¿Cómo podemos poner esto en una fórmula? Pues aquí lo podemos decir. Para interpolar n, lo que sean 3, 4, 5 en este ejemplo, 3 en este, 7, 22 medios aritméticos entre dos términos, que va a ser el primer término
le podemos llamar a sub 1 porque es el primer término. Y cuidado, que si interpolo n términos, el otro va a ser a sub n más 2, porque este es, fijaos, aquí hay tres términos, tres medios aritméticos, son los tres más el primero más el último. Si tengo 5, tengo los 5 más el primero más el último. Si tengo n, tengo los n del medio más el primero más el último, es decir, que el último es el término número a sub n más 2, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer, debemos dos puntos. Lo primero, obtener el valor, calcular el valor de la diferencia. Si os fijáis, lo que estamos volviendo a hacer es utilizar la fórmula que teníamos antes. Fijaos cómo lo hago. Una diferencia. Yo he dicho que el valor de la diferencia es la distancia que había entre los dos, es decir, el último término menos el primero, el último término menos el primero, a sub n más 2. Vamos a poner el n más 2 más pequeñito, porque si no, no parece que sea un subíndice. Y es importante que eso es un subíndice, no es el número que estoy operando. A sub n más 2 menos a sub 1 entre, y si quiero n medios aritméticos sería entre n para averiguar la diferencia. ¿De acuerdo? Es lo que necesitamos calcular de tal manera que tengamos n. No, mentira. N más 1. Es así. Porque acordaos que hemos dicho que si teníamos 3 medios aritméticos teníamos 4 saltos, uno más. Fijaos que esta fórmula es exactamente la misma que la que teníamos para la diferencia en el vídeo anterior. Si aquí pones n más 2, aquí pones 1, fijaos, de igual a sub n más 2 menos a sub 1 partido de n más 2, la p, menos 1, lo que te queda es a sub n más 2 menos a sub 1 partido de n más 1, que es exactamente la misma fórmula. ¿Y por qué lo damos como un punto aparte? Pues porque la palabra interpolar no es tan común y para entender exactamente lo que estamos haciendo. Fijaos, aquí la misma fórmula. Y ahora, una vez que tenemos la D, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo segundo es, obtenemos los medios pedidos, los medios aritméticos pedidos, sumando la diferencia, al primer término. Al primer término. Fijaos que eso es lo que he estado haciendo justo aquí. Una vez que sabía que era menos 12, al 120 le voy sumando menos 12. Una vez que sabía que era 9, vamos a poner menos 12 aquí para que quede claro. Una vez que sabía que era 9, al 7 le he ido sumando 9, 9, 9, 9, 9, hasta que hemos llegado al último. Y con esto ya acabaríamos todo lo que necesitamos ver de progresiones aritméticas. Si volvemos a nuestro índice que teníamos más arriba y os fijáis, ya hemos terminado absolutamente todos los puntos de progresiones aritméticas. Únicamente nos quedaría por ver los términos de progresiones geométricas, que si os fijáis es casi todo igual, pero tiene una cosa que es la suma infinita de términos, que eso se da solamente en un tipo de progresiones muy específicas. Así que bueno, nada más por este vídeo y ya podéis hacer todos los ejercicios que tienen que ver con progresiones aritméticas.